¿Qué tal? Muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, queridísimos amigos de Se Te Ha Subido el Muerto. Bienvenidos a un programa más en uno de estos espacios favoritos para conspirar, para descubrir y sobre todo para ampliar la información sobre esos temas que a veces son entretenidos, cuando mínimo, ¿no? Hablando llamativos, por ejemplo, hasta demasiado interesantes y que podrían develar que la historia de la humanidad podría ser cambiada. El día de hoy tenemos uno de esos temas para que ustedes también comenten, compartan y platiquen si habían escuchado de la hipótesis que vamos a platicar en un momento. Pero antes de eso, vamos a darle la bienvenida a Se Te Ha Subido el Muerto, a un amigo de la casa, prácticamente uno de los fenómenos paranormales que siempre nos acompaña, nuestro queridísimo Yomba. ¿Cómo estás, Yomba? Muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Contento y excelente, como dices. Esos temas a veces son entretenidos, a veces no los puedes tirar en la mesa con cualquier persona. Entonces son muy interesantes, pero no cualquiera está listo para ponerse a hablar. Listo para ponerse a hablar de esos temas, ¿no? Entonces, si te gusta ese tipo de temas conspiranoicos. Sí, oye, es conspiranoico de cierta manera, ¿no? Así es. Entonces, eres bienvenido a esta mesa a debatir, compartir tus ideas y agradecido por otra invitación, una vez más, aquí estoy con ustedes. Hace algunos años, la verdad no tiene mucho, y sobre todo fue previo a la pandemia y en algún tiempo durante la pandemia se hizo muy popular, la hipótesis o el resurgimiento, porque sería la palabra correcta, resurgimiento, de las personas que se consideraban terraplanistas. Es decir, personas que aseguran que el planeta Tierra no es esférico, sino que es totalmente plano. Evidentemente, esta hipótesis, esta teoría, esta creencia, como ustedes gusten llamarla, viene desde bastantes años atrás, mucho sustentado de lo bíblico. Sin embargo, no ha sido la primer teoría o primera hipótesis que nos hace reflexionar acerca si sabemos todo de nuestro planeta. Exacto, de cómo es, porque ha habido más de una, ¿no? En historias donde hemos encontrado, no sé, la de la tortuga que estábamos sobre el caparazón de una tortuga. Eso viene, tú sabes, la historia de, no sé si es, ¿cómo se llama? Dodino, que la hace mención, de otro griego muy, muy famoso, pero luego les voy a mencionar, donde hace mención donde él sube a hablar con el ser supremo que es la tortuga. De hecho, hay varias menciones. Por ejemplo, en el caso de los terraplanistas también se sostienen un poquito de lo que es la Biblia y de los escritos de Enoch. Pero el día de hoy, ¿por qué estamos hablando de terraplanismo? ¿Por qué lo mencionas? ¿Por qué lo dices? A ver, coméntame. Porque una de las hipótesis que de hecho pareciera que si ustedes la han sacado en alguna conversación y que abarca mucho porque abarca desde los temas del diluvio, abarca desde el tema ufológico, sí, abarca desde los propios temas de la creación divina, es que antes del terraplanismo o en esta brecha que hubo entre el terraplanismo y la Tierra esférica, justo en medio hubo una hipótesis que era la Tierra hueca. La Tierra es hueca. ¿Qué se considera? ¿Qué es la Tierra hueca prácticamente? Sostienen algunas personas, y eso es lo curioso, que vamos a hablar de detalles. Si tú alguna vez lo has platicado en la mesa, así como que, oye, lo escuché y todo, pero nunca has tenido
digamos, herramientas como para decir, bueno, ¿qué científicos lo dicen? Y hay algo, ¿no? Hoy lo vamos a platicar. Y es que yo creo que todos en algún momento lo han pensado, ¿eh? O sea, independientemente que conozcan o no conozcan del tema como tal, en su mente han pensado que ahí abajo puede haber algo, Hay ¿no? algo, sí. Entonces, no precisamente como la tierra es hueca, pero ahí hay algo, ¿no? O sea, como nada más estamos sobre la superficie. Yo sin saberlo, hasta que cuando me dijiste el tema, investigamos un poquito, dije, ah, caray. Entonces yo también he pensado esa parte inconscientemente, ¿no? Entonces yo creo que muchos han pensado sin saber de lo que ahora sí hay más allá, como dice, científicamente, pruebas, a lo mejor, no lo sé, historias, o como le dicen, mitologías ahí abajo, ¿no? Ahora vamos a iniciar ahora sí que para entender un poco lo que es la tierra hueca, nos vamos a ir, o este fenómeno, nos vamos a ir de adelante para atrás. Al revés volteado. Al revés volteado. Al revés volteado. Ok, vamos a ver. Bueno, esto vamos a iniciarlo así porque ustedes pueden constatarlo, si hablan inglés se les va a hacer mucho más fácil. Sí. Pero en el 2011 hay un canal en YouTube que ustedes pueden consultar que le pertenece a Paul Benetti y Harito Bells, que así se llaman estos señores. Hablan en inglés, y eso es muy importante. Pero ellos tienen un canal en donde usualmente comparten, ya sea documentales o comparten ellos mismos mapas que han encontrado que son antiguos y ellos constantemente discuten acerca de esos mapas. No son, la verdad es que el canal como temática no es ni paranormal ni nada por el estilo. A veces es, mira este mapa de mira este mapa de Mesoamérica que hicieron los españoles y a lo mejor te cuentan ellos la historia de cómo se hizo ese mapa, qué tan exacto era y cosas por el estilo. Pero bueno, tiene un tema en específico ahorita que pues te puede ayudar. Fíjese que el programa se llamó Lazarus Maps Collection, en la cual ellos ya no participaron, sino que sacaron un documental que aparentemente es de los años 70, insisto, hablado en inglés, en donde muestran un mapa de la Tierra hueca. Okay. Ellos lo que hacen es muestran esta imagen de cómo es el planeta, pero ¿por qué se cree que es un mapa de la Tierra hueca? No es que haya un mapa del interior del planeta, sino que en este mapa, en los polos, el que haya hecho este mapa consideró dos aperturas, una muy grande, que es en donde en teoría tú podrías entrar acceder a la intratierra, como le llaman ellos, ¿no? Durante todo este documental ellos muestran, por ejemplo, dónde queda América, dónde queda Europa y todo, y justamente, y aquí es donde empezamos con las conspiraciones, porque según este orificio, mi queridísimo Yomba, está en la Antártida. La Antártida, que es hogar de muchas conspiraciones, porque prácticamente está restringida. No nos dejan pasar. Hay una zona en donde puedes llegar a tu. Muchos se van al área 51, pero también es más enfocado la visión al área 51, pero dejan allá atrás esa parte muchos. No sé, sí. En mi perspectiva, ¿no? He visto que más se enfoca de que, hay un portal, los extraterrestres y todo esto, pero sí he visto varias teorías donde hablan precisamente que por la parte de los polos hay accesos a cosas que desafortunadamente el gobierno o el orden, vamos a ponerle nombre, el Estado Profundo. El Estado Profundo no nos deja ahí conocer, saber, ¿no? Que a lo mejor ahí, como las mismas historias de los pilotos que luego te dicen, oye, yo sí he visto, hay evidencia mía propia de que sí hay objetos voladores no identificados, ¿no? Entonces, de la misma manera, pero se habla muy poco de allá. Fíjate que no es que se hable poco, creo que se vuelve menos popular porque al área 51 si tienes visa, sí, es más accesible. Podrías llegar. Es más accesible. Si te pasas 2 metros a lo mejor te balean, pero sí es más accesible. En la Antártida definitivamente no es tan fácil llegar. Primero, hacer un viaje, te puedes tú, digamos, vas para Chile y de Chile puedes porque está muy cerca de la zona Antártida. Pero aparte de eso, lo que decíamos, sí existen vuelos comerciales en la Antártida, pero no toda la Antártida, bajo el pretexto de ser muy peligrosa
y de no tener los equipos de rescate adecuados, bajo ese pretexto no puedes tú traspasar ciertas zonas de la Antártida, aunque vayas como turista. Ya lo escuchaste, Corea del Norte, no estás tan mal, ¿eh? Y a nivel militar, o sea, a nivel de te meto una bala en el cráneo si pasas de Hazlo. hazlo. Inténtalo, bienvenidos. De hecho, la Antártida es una zona militarizada. Muchos países se han repartido, digamos, el pastel. No sabía, pero, es lo que te iba a preguntar. sí. O sea, está militarizada, pero ¿quién? Sí. O sea, digo, De los entrada, primeros, Estados Unidos, Rusia son los que tienen mayor presencia ahí. Con el pretexto de ser una zona libre para investigación, vamos a plantear una cosa. Para muchos, es un planteamiento. Sí, la Antártida en realidad es bastante interesante porque ahí están hielos, así lo voy a decir, hielos de las eras glaciales. O sea, es decir que ahí hay fósiles, bueno, hay virus, hay bacterias, hay científicos que dicen ya no taladren, por el amor de Dios, Sí. No sabemos qué hay allá abajo. Sí, ya no le hagan. Ya no le hagan. Entonces se supone que es una zona científica, no muchos científicos van para allá, pero en realidad es más militarizada que nada, y todo comienza desde nuestro queridísimo, por decirlo de alguna manera, historia de la Segunda Guerra Mundial. Porque digo queridísimo porque a muchos les interesa y no me dejarán mentir, que la Antártida, de hecho, fue una de las zonas investigadas por el ejército nazi, por su escuadrón, el escuadrón Anerve, que eran los encargados de buscar reliquias poderosas, mágicas, sagradas. Ah, ok, porque ellos. Exacto, ellos creían en este tipo de cosas y los nazis se van para allá. Posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, y vamos ahorita que tenemos con esto vamos a ir a ese punto, se genera el proyecto High Jump por parte de Estados Unidos. El proyecto High Jump es prácticamente seguir los pasos del ejército nazi en la Antártida y se van para allá. Y a partir de ahí, no sé qué descubran, no sé qué hayan encontrado, pero se militariza la Antártida, se hacen tratados antárticos con diferentes países, y entonces ahí está, creo que Japón, está Estados Unidos, está China, Las potencias, Rusia, lo más seguro que están todas las potencias, como México, Ucrania, Chile, Guatemala, Mérida, Cintantún. Ahora, ¿cuál es la cosa? Que gracias a esta militarización, la Antártida, mi queridísimo Yomba, pues ha tenido muchísimas conspiraciones a su alrededor. De hecho, bastaría la Antártida para hacer un programa. Sin embargo, sí, hoy nos vamos a centrar un poquito en la Tierra hueca. Nada más tocamos el tema porque se supone o se tiene la teoría que por ahí puede acceder. De hecho, prácticamente vamos a iniciar, como lo decíamos, con la militarización y el proyecto High Jump. El proyecto High Jump de Estados Unidos, prácticamente, como les decía, fue seguir los pasos del ejército nazi a través de este continente congelado. ¿Va? Okay. El proyecto High Jump fue liderado durante mucho tiempo, de hecho en sus inicios de la campaña, por el señor Richard Evelyn Byrd, o como conocido en el mundo ufológico y, ¿cómo se puede decir?, conspiranoico, el comandante o el almirante Byrd. Okay. ¿Quién es este señor, mi queridísimo Yoga? ¿Quién es? Es una persona que prácticamente, vamos a ponerlo como si fuera un piloto, ¿okay? Pero de los más experimentados a nivel no militar, o sea, sí, evidentemente no militar, pero era de los más experimentados de que, ¿sabes qué? Esta zona no se conoce, hay que ir a hacer expediciones, hay que ir y conocer, hay que ir y descubrir. Esta persona era una de las primeras. Era el robot de Marte, ¿no? Que mandaban y vas tú, checa nuestro rover. Checa qué hay por allá, ¿no? Y luego nos dices, ¿no? Y lo hacía por gusto. O sea, le encantaba ir y descubrir cosas. De hecho, el señor Byrd, pues prácticamente fue, no tan así, evidentemente, porque existen otros expedicionarios, pero al menos por aire creo que es el más importante. Pero es reconocido que es lo más, en este mundo ufológico y también, no paranormal, pero sí de cierta manera como... Es conspiranoico, bueno, ¿no? Claro, ¿no? Para generar, sí, pues es reconocido y llegar a ese nivel de reconocimiento como tal, que te llamen, oye, necesito que tú vayas. De hecho, ese señor cuando regresa de High Jump, de hacer su aventura por la Antártida, incluso el Polo Norte y todo eso por el estilo, lo reciben con, así, manteles largos. Sí, desfila en Estados Unidos de héroe americano.
casi lo que hicieron con los astronautas. Ahora, ¿qué tanto descubrió, qué tanto supo para seguir en ese tema? Digo, no, ahorita no vamos a tocar de él de mucho, ¿no? Más que nada del tema. No, pero vamos a hablar de él. Bueno, sí, ok, bueno, pero la idea de su cabeza, desde el momento que encuentra algo anormal, ¿no? O sea, yo quiero seguir y quiero buscar otra cosa, y quiero buscar otra cosa. He aquí el detalle. Fíjate que, por ejemplo, de todas las cosas que él descubrió, podría ser el testigo más veraz que se pueda tener. ¿Por qué? Porque incluso él en televisión hizo declaraciones bastante importantes. Partamos por lo siguiente. Hay un libro, el señor, así se llama, F. Amadeus Giannini, el señor F. Amadeus Giannini, ustedes lo pueden buscar, incluso su libro está en todas las plataformas, en PDF, lo pueden buscar incluso. Desde que se llame internet, por ahí lo pueden encontrar en algún lado. Propuso él en algún momento que el almirante Byrd tenía un diario secreto en donde él tenía todos esos apuntes que los gobiernos usualmente, o que el gobierno de Estados Unidos le decía, oye, eso no lo puedes decir, no lo puedes declarar, pero él sí tenía un diario secreto y este diario se lo entrega a su hijo. Y entonces, antes de fallecer, evidentemente, hago ese paréntesis, se lo entrega a su hijo y luego su hijo se procura, digamos, en un mundo en donde ya muchas personas lo llegan a entrevistar, se procura hablar de algunas cosas del diario. Bueno, en este libro, él propone que Byrd tenía este diario y donde tenía muchos apuntes de su expedición en el Polo Norte en 1947. En un segundo libro, pero ahora por el señor Raymond W. Burnham, su libro se llama La Tierra Hueca, Informe sobre un Mundo Oculto. También se retoman supuestamente algunas notas del diario del almirante Byrd. Okay. Ahora, prácticamente, ¿qué es lo que narra este señor? Que en este proyecto High Jump y en los porque evidentemente llevó muchísimos años, no es una cosa de 6 meses. Muchas veces esta persona era, ok, hay que ir a ese punto, ¿no? Hay que ir a tal lado. Y no era como de que, a ver, tú soldado, no, sí creía que si querías algo bien hecho, hazlo tú mismo. Entonces él se monta en un avión, en uno de los, de estos aviones, se me fue el nombre, perdón, pero los grandotes americanos, okay, junto con toda su expedición, junto con todos los equipos, y vámonos para aquí, para allá. Y en determinado momento él relata varias cosas. Primero relata ovnis. En algún momento, platillos voladores se le emparejan. Y entonces él dice, no manches, pues estos güeyes vuelan muy chido, quién sabe qué sea. El temor incluso para muchos era de que en la Antártida existiera una base nazi. Ah, caray. Entonces su temor era que estos objetos fueran tecnología nazi. ¿Va? Pero siguen con su expedición y entonces entran a un orificio muy grande, sin quererlo, magnéticamente atraídos. Y aquí es donde empieza toda la conspiración de la Tierra Hueca, al menos en los años 40 y 50, con estas declaraciones. Byrd asegura que entra a este agujero y por debajo de los hielos de la Antártida encuentra como una zona como tropicalizona, muy parecido al Amazonas. Acá, el caribeño. Sí, caribeño, cálido. Eso es lo interesante, o sea que en esa zona donde exacto, ¿no? Y muchos de los expedicionarios, mi queridísimo Yomba, y aquí te cedo la palabra para ver tus impresiones, declaran haber visto dinosaurios o seres parecidos a los dinosaurios, enormes. Declaran, pues ya saben, haber visto como un mini sol dentro de ese lugar. Y declaran lo siguiente: haber llegado a un tierro llamado haber llegado a un reino llamado Agartha. Y el almirante Byrd es llevado con los líderes de este gobierno. ¿Cómo ves? Parece de película, pero para nosotros que nos gusta este tipo de temas dices, ah caray, qué padre, qué chingón, porque te han vendido, digo, en lo personal desde pequeño, entre investigaciones, entre imágenes, entre películas, entre un poco de libro que no he leído mucho de ese como que aventura, me gusta más los documentales. Llegar a pensar que todo lo que has visto en algún momento sea realidad, como dices, ¿no? Pues la película Atlantis, pasas por algún laberinto, un túnel donde llegas a un lugar cálido,
tropical, cálido, pasando el hielo, por así decirlo, y te llevan ante el jefe, ¿no? O sea, para empezar las primeras impresiones de qué puedes tener o qué puedes esperar. Hablan español, no hablan español, cómo son igual que tú, o en el mismo sentido que cuando llega un alien, ¿no? O la gente que quiere esa experiencia como tal, ¿Cómo ¿no? nos vamos a comunicar? ¿Cómo nos vamos a comunicar, no? O sea, y estar listo, bueno, desde que estás yendo estás listo, preparado psicológicamente porque sabes que te estás aventurando a algo que, pues que no conoces, ¿no? Entonces, bien o mal la mente ya la tienes despierta, así como que, ay, qué bien, qué por acá, ¿no? Ahora, a veces esas declaraciones pueden ser muy fuertes, te pueden tirar de elocuencia, ¿no? En el sentido que, ¿cómo vas a...? Y vi un túnel, y a ver, pruébamelo, ¿no? No, en video no. No se puede probar. Ok, bueno, pero le dicen, tráeme pruebas. Sí, no. Entonces, y luego, cosa que sí quieras o cosa que no quieras, pero también la misma civilización te dice, como dices, el gobierno te permite esto y esto no. Y entonces, vienes aquí, vamos a experimentar de cierta manera, vamos a intercambiar nuestra cultura. Ahorita que mencionaste esa, se me vino mucho las imágenes de Atlantis en su momento, no sé si viste esa película, donde pues la civilización de acá quiere conocer los de acá y los de acá, ¿no? Pero los mismos altos mandos son los que evitan que, no, ¿sabes qué? No puedes salir de por acá, no puedes, incluso no sé, hay una historia de los amazonas de la ciudad de oro, ¿no? Que no te puedes sacar, pero sí, eres bienvenido acá, pero de aquí no puedes sacar las cosas, ¿no? Y gente que se supone que ha muerto allí, ha sido parte de la civilización. Ahora, ¿regresaron todos esos de la civilización? ¿No sabes? Sí, Digo, todos regresan. todos regresan. De hecho, eso es lo interesante porque en el diario se comenta de que, insisto, Byrd declara que el avión entra a este orificio, llegan a esta ciudad cálida, de nuevamente ven ovnis que son como los que lo custodian, los llevan con los que se supone son los líderes de Agartha, se comunican en un perfecto inglés, sí, así se llama, Agartha, y de repente después de intercambiar ciertas información y todo, Byrd es custodiado de nuevo de salida, o sea, te vas por fuera, mi compadre, y él regresa. ¿Qué es lo que sucede posteriormente a esto? Insisto, que el almirante Byrd, bueno, todo el mundo reconoce lo hecho por Hy Jong, todo el mundo reconoce su trabajo, llega como un héroe, y de repente le empieza a dar esas entrevistas. Y mucha gente se admira, o sea, en lugar de perder, como tú bien dices tú, en lugar de perder credibilidad, en realidad el almirante Byrd se vuelve una celebridad y todo el mundo quería hablar con él, porque más que un militar era un expedicionario. Y él constantemente empezó a dar declaraciones en televisión. Hay muchas entrevistas que pueden ver en YouTube. Creo que algunas ya están traducidas. El caso es de que él empieza a hablar de todo esto, de cómo llegaron, de cómo es la Tierra, y de que él es consciente que probablemente este haya sido el descubrimiento del ejército nazi y que posteriormente sería el por qué Estados Unidos quiere tener presencia en la Antártida. Cuando a él se le pregunta por qué no es tan fácil, digamos, ir y entrar, hay una declaración muy interesante porque él dice que el contacto no nos beneficiaría a nosotros, ya que esta civilización es mucho más avanzada tecnológicamente hablando. Esto es lo que pasa con el almirante Byrd, pero déjame decirte que nos vamos más para atrás en la historia, mi queridísimo Jay, porque todos conocemos el cometa Halley, que fue descubierto por el señor Edmund Halley. ¿Okay? Don Halley. El mismo Halley en el siglo XVIII dio, él da una teoría, él da una hipótesis de la composición del planeta, y él sostenía, este científico Edmund Halley, que la Tierra sería como varias esferas concéntricas huecas. O sea, seríamos como que varios planetas, como si fuera una especie de muñeca rusa. ¿Vale? Con el centro de lava, que a la vez este centro de lava funcionaría como una especie de sol intraterrestre. Prácticamente el señor Halley en su época, un científico respetado. Yo entiendo que muchas veces hoy todo el mundo dice, bueno, también los científicos respetados de esa época no tenían la tecnología de hoy y se
pudieran haber equivocado, ¿no? O pudieran haber estado influenciados por muchas fantasías. Pero ella estaba hablando acerca de que el planeta no era esta esfera rellena, única, sino hablaba de varias esferas concéntricas y que este núcleo de la Tierra, que sería lava o magma, funcionaría como una especie de sol para ser cálido y sustentar la vida, ¿no? Dentro del planeta Tierra, allá abajo, ¿no? Esto lo dijo el señor Edmund Halley y casualmente es replicado todavía más atrás por el señor Athanasius Kircher. Este personaje, Athanasius Kircher, era un sacerdote y científico. Él elabora una hipótesis en la obra Mundos Subterráneos Quo Universo. O sea, el mundo subterráneo tiene su propio universo. En este libro, el señor Kircher, al igual que el señor Halley, describen un mundo que probablemente es hueco. ¿Qué es lo que sucede con este segundo sacerdote que estoy más atrás de Halley? Que él sostiene que la vida en la Tierra en algún momento se volvió insostenible y las personas que en ese momento vivían en el planeta Tierra, ya sea por explosiones solares y cosas por el estilo, buscaron refugio en cuevas, en cavernas, y que de a poco se fueron yendo más para adentro y descubrieron un ecosistema interno. O sea, algo que primero tenemos que recordar, lo dicho por el contactado extraterrestre, el señor Billy Mayer, que Billy Mayer, cuando habla con Senyace y habla acerca de los extraterrestres, Senyace le dice que su especie, que sería un extraterrestre, vive por dentro del planeta, ya que vivir en el exterior es muy peligroso. Estás expuesto a explosiones solares, estás expuesto a meteoritos, estás expuesto a que la capa de ozono... Sí, que a ellos les pueden afectar la kriptonita de ellos, ¿no? O sea, entonces, esta civilización se fue para adentro. Esto lo dice Billy Mayer en los años 70, 80, pero ya desde previo al siglo XVIII, ya el señor Athanasius Kircher estaba hablando que en el planeta Tierra había pasado prácticamente lo mismo. Una civilización que vivía, digamos, antes de nosotros, se encontró con que el planeta ya no tenía el clima ni las condiciones para poder sustentar la vida y se fueron para adentro. Entonces hubo una historia, bueno, antes del inicio y todo eso de la civilización humana aquí arriba, hubo otro abajo, ¿no? Por así decirlo, ¿no? No suena medio loco, digo, ahorita pensando en esa parte que siempre te lo han podido, como mencioné, entre películas, libros, no sé, a lo mejor se me asemeja mucho al de el infierno de Dante, las 9 capas, por así decirlo. Los círculos del infierno. Los círculos sí. Posiblemente sea uno en cada uno que pase. Digo, ahorita que lo mencionaste se me vino a la mente como tal. También esa parte de los dinosaurios que también en las aventuras o en el libro del segundo que me mencionaste, no me voy a aprender el nombre de raza, pero que encontró dinosaurios como tal. También igual se me viene esa parte que muchas películas te mencionan cuando atraviesan ciertas cuevas como tal y llegan a través a un ecosistema donde es el paraíso, ¿no? Sí, por ejemplo, la adaptación del Viaje al Centro de la Tierra. Viaje al Centro de la Tierra, la de Piecito, es esa, ¿no? No, Piecito es la de dinosaurios, pero era en el exterior. No, la de dinosaurios, la del 2000, que fue la primera que hicieron en computadora, también hicieron mención a que entraron a una cueva como tal buscando un nuevo refugio como tal, ¿no? Entonces tal vez los uniformados, los dinosaurios como tal, sigan existiendo ahí abajo. Mencionaste que ellos vieron alguna especie de dinosaurio, ¿no? Algo parecido. Algo parecido como tal. Igual la mencionan mucho en lo que viene siendo la de... Yo digo, sé que son referencias de película, pero si lo hacen es porque algo hay o algo investigaron, alguien creó esa parte como tal, la de la era de hielo, donde se meten ahí dinosaurios a congelarse. El ovni también como tal, ¿no? Entonces, si te están mandando esos mensajitos, esos pequeños destellos, o sea, de algún lado salió, ¿no? Y no suena crazy. Ahora, igual, siempre he pensado que, como dicen, que los volcanes luego se veían ovnis salir de volcanes, sí, o por ahí atraviesan, para llegar a un lugar donde ellos viven dentro de la Tierra. Eso lo llegué a pensar en algún momento. Digo, yo sé que a lo mejor mucha gente lo ha pensado, pero sí suena un poco... Después, en estos días, con tanta información y con tantas pruebas, por así decirlo,
pues ya no suena tan descabellado. Haciendo un paréntesis en lo que comentas, por ejemplo, el fenómeno al que tú te refieres cuando vemos las películas y de repente vemos que eso se replica en la realidad o pareciera llevar mensajes, es un proceso que se llama, o la gente que conspira, por decirlo de alguna manera, los conspiranoicos, lo llaman el primado negativo. De hecho, primado negativo. De hecho, te voy a decir que recientemente estaba yo haciendo, por ejemplo, un video y haciendo de nuevo un paréntesis, querida familia, de Stanley Kubrick, y el señor Kubrick sería prácticamente el predecesor o el padre del primado negativo, porque ¿qué es lo que hizo Stanley Kubrick en su película del Resplandor? Cuando se habla de que el alunizaje es totalmente falso y que este director participa para poder hacer toda la película del alunizaje y venderlo a la humanidad. En su película El Resplandor, él deja lo que conocen, pues lo que se conoce ahora como huevos de Pascua, que son como entre que te deja ver ciertos símbolos diciéndote, sí, yo la hice, yo hice el alunizaje, y hay todo un análisis que se puede hacer con El Resplandor, que también valdría un programa. A partir de ahí empieza la creencia de que a través del cine muchos directores y a través de... ¿Qué sucede? Que se supone que dentro del estado profundo tenemos ciertos aliados o existe un plan o una agenda que a través de películas cinematográficas hollywoodenses nos empiezan a revelar de a poco ciertas verdades para que cuando se descubran, digamos, de cierta manera, ahí estaba, ¿no? O sea, yo se lo dije. Veámoslo con el fenómeno OVNI. Durante mucho tiempo hemos visto X-Files, durante mucho tiempo hemos visto películas extraterrestres, y hoy que ya los científicos empiezan a hablar de extraterrestres, pues la sociedad en realidad no se está dando golpes en el pecho, porque ya estamos acostumbrados a ello, ¿no? Ahora, regresando a eso que tú decías, precisamente a ese fenómeno se le conoce como el primado negativo, que igual sería tema para un solo programa. Regresándonos un poco para el intraterrestrismo, esta idea que dice el señor Kitchen se puede unir, aquí es donde se pone escabrosa la conspiración antes de partir y tenemos que hacer esta reflexión. Porque de repente nosotros empezamos a platicar de conspiraciones como aisladas, ¿me explico? Es decir, intraterrestres, ovnis entrando en los volcanes, las dataciones, por ejemplo, de algunas zonas arqueológicas que pudieran ser más antiguas de lo que la arqueología contemporánea acepta. Hipótesis acerca de que el planeta es... la vida en el planeta Tierra ha sido cíclico. Por ejemplo, los mayas y los aztecas aseguran que han existido ya 4 civilizaciones complejas en el planeta y nosotros seríamos la 5ª. Cuando tú las ves de forma aislada, la verdad es que puedes discutir un tema diferente y está muy padre, pero de repente puedes encontrar caminos entre ellos. Por ejemplo, lo que dice el señor Kitchen, que había una civilización antigua previa a la nuestra y que se fueron, digamos, para dentro del planeta Tierra y que viven ahí. Se une con Billy Mayer, lo dicho por Senyace. Se une con que, por ejemplo, ciudades como Teotihuacán, ciudades como Angkor Wat, templos, ruinas arqueológicas, por decirlo de alguna manera, la propia Esfinge en Egipto. Los arqueólogos han tratado de, digamos, a la fuerza, tratar de darles un tiempo de vida temporal de nuestras eras. Pero arqueólogos todos dicen que no, que estos son millones y millones o miles y miles de años más atrás todavía. No sabemos si están combinados como tal. Exacto. O como dice, le pusieron una fecha. Sí, te dicen que por ejemplo, la pirámide la Esfinge es del año 2500, ¿no? Y hoy, por ejemplo, se ha descubierto que la Esfinge tiene cierto desgaste por agua, que podría haber sido únicamente, o sea, la única posibilidad de ese tipo de desgaste fue hace 5000 o 6000 años. Entonces ya estamos teniendo una diferencia de dataciones inmensa. Y cuando tú escuchas que antiguamente se creía de que una civilización existió antes que nosotros y que se fue para el planeta Tierra, pues de repente todas estas líneas se pueden unir, ¿no? ¿Por qué la Antártida es militarizada? Muchos consideran que es porque ahí hay ovnis, han encontrado, por ejemplo, según pirámides, en fin, la propia Antártida te da para un programa completo, pero cuando tú escuchas al almirante Byrd y le dice, no, hay un lugar en donde nosotros podemos entrar al planeta y existe una civilización
más compleja que la nuestra. De repente todas esas conspiraciones que parecieran separadas de cierta manera, así, en realidad me parece que no es así. O sea, que yo creo que hay algún libro así como La Mesa Completa, así donde tienen todo, ¿no? Y se partió y poco a poco están tratando de armarlo. ¿Podría ser? Lo que pasa es que yo creo que, por ejemplo, para mí el estado profundo y los poderes fácticos lo saben. Creo que lo que pasa es que a veces nosotros, por ejemplo, el ufólogo siempre va a buscar pruebas de ovnis. Muchas veces nunca se va a preocupar por realidades alternas a esa, ¿no? No, ellos están buscando lo que tiene su objetivo como tal. Y de repente, como cuando ya en esta nueva era, ya la ufología, la parapsicología, los investigadores de fenómenos paranormales, los conspiranoicos, ya pareciera que ya podemos hacer como que, mira, estos son mis apuntes y a ver cuáles son los tuyos. Y de repente ya dice, mira, o sea, esto, y mira, ahí ve, ¿no? Hoy se está abriendo, digamos, ese camino cuando antes era muy aislado. Pero, pues aquí está la teoría de la Tierra hueca y como puedes ver, científicos y grandes expedicionarios la han sostenido. No es una hipótesis y no es una teoría que simplemente se haya salido del aire, sino que hay grandes nombres como el señor Edmund Hurley y el señor Almirante Byrd y el señor Athanasius Kircher, y como lo decía yo, existe un mapa que ustedes pueden ir, repito el nombre por si lo quieren. Ponlo aquí abajo, ahorita lo vas a poner aquí abajo. Bueno, no ahorita, pero en la edición va a aparecer ahí abajo. Me imagino que estás hablando del mapa del programa de estos chicos que me dijiste, ¿no? Aquí está por ahí. The Network, así se llama. The Network. Living Light Network se llama el canal de YouTube. Lo vamos a poner evidentemente, pero se llama Living Light Network y ahí está precisamente este documental, dura 45 minutos. Nada mal. Y hablando de la Tierra hueca, una de las hipótesis que de hecho muchos científicos sostienen que puede ser mucho más viable que el planeta Tierra plano, o sea, del terraplanismo, pero que de ser verdad, pues bueno, estaríamos nosotros como extraterrestre en este sentido, por fuera del planeta, compartiendo la vida. Sí, porque al final del día somos la última capa, sí, Gonzalo. Será, no será, tal vez, quizás. Y algún día retomaremos este tema porque también este tema conlleva con los reptilianos, pero eso lo platicaremos en otro tema. Así será. ¿Qué te pasó, mi queridísimo Yomba? ¿Cómo te parece esta teoría? Está un poco más aceptable que otras. Te deja la mente más abierta en el sentido de poder investigar un poquito más. Porque, como dices, ahorita hablamos nada más como de una partecita de allá adentro. Sí. Entonces, imagínate, si aquí tenemos ¿cómo se le dice? Continentes muy, muy grandes, por así decirlo. Allá abajo, ¿cómo está subdividido? Sí, sería interesante saberlo. Si es que existe. Si es que existe. O sea, como siempre tal, ¿no? hay que ir. Es un planteamiento, como hemos dicho, pero si es que existe, ¿cómo estará dividido? ¿No? O sea, ¿qué tanto es allá adentro? Si ahí llegan igual también las historias del inframundo, que ahí es la parte. Existe gente fuera existe gente arriba, ahí. No salgan allá afuera, son malos, ¿no? También podría ser. Le echan cápsula a su huevito, o no sé, cosas así les espantan, ¿no? Te voy a contar, la próxima vez prometo traer la anécdota completa, a mí no la traje, ahorita simplemente me acordé de ella, pero hace aproximadamente unos 70 años en los Países Bajos hay una leyenda que tiene que ver con unos niños que tienen la piel verde y que estos niños de repente aparecen en un poblado y les dicen, bueno, ¿dónde son? Vamos a llevar al siguiente poblado. Hablaban medianamente nuestro idioma, se dan medianamente a entender y cuando logran entender de dónde venían, ellos sostienen que venían de abajo de la tierra, que se perdieron de abajo, o sea, empezaron a subir andar y salieron. Y eran unas personas de piel verde, son un par de niños de piel verde y de ojos pues que no resistían la luz del sol. Vamos a traerles esa anécdota, pero es una leyenda bastante conocida y que tiene que ver con los intraterrestres. Bueno, queridos amigos, esto ha sido Se Te Ha Subido el Muerto el día de hoy, hablando acerca de la Tierra hueca, medianamente para entretenernos un rato y llenar esta noche paranormal para ustedes. Hoy estuve acompañado de nuestro gran amigo Yomba, que por cierto queremos invitar a que nos sigan. ¿Dónde? Nos pueden seguir en Yombas, la mamá andante en Facebook, y en TikTok con el J-Drinks. Y en Instagram como Yomba Show. Así es, síganlo también, ahí tiene algunas cosillas interesantes si quieren cotorrear y platicar. Yo de nuevo los invito a seguirnos si solo quieres ver los videos, estamos
como Umbra-Teca en YouTube y bueno, evidentemente Teatreros Cancunenses Asociados aquí en Facebook. También los invitamos a que nos sigan en TikTok, donde tenemos videos cortos con fenómenos paranormales y que estamos en Umbra-Teca en TikTok. Yo soy el Lingo Idol, muchísimas gracias, nos vemos para la próxima.